Eres más de lo que puedo decir. El alma mía clama por ti, lo que más quiero. Mi corazón inquieto por ti. Eres más de lo que puedo decir. El alma mía clama por ti, lo que más quiero. Lo que más quiero. Lo que más quiero es estar junto a ti. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición siempre estar reunidos con ustedes a través de estos medios de comunicación. Y creemos que en este tiempo donde usted está en familia, usted está descansando, tal vez trabajando, pero creemos que Dios también está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Amados, para empezar esta reunión quiero que donde tú estés, agaches tu cabeza, cierres tus ojos y empecemos esta reunión. Padre amado, Dios de la gloria, Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tu presencia siempre está en cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás allí en medio de nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, en la enfermedad, en la angustia, en la prueba, Señor. Padre amado, queremos darte gracias porque tú allí estás presente, Señor. Señor, queremos entregar en esta noche nuestras vidas, quiero entregar, Señor, en el nombre de Jesús, a cada hermano que está viendo a través de esta red, a través, Señor, de este medio de comunicación, que tú puedas bendecir a cada uno de las familias, Señor, tú puedas suplir sus necesidades, tú puedas, Señor, consolar si están afligidos y tú puedas derramar sanidad, Señor, en aquellos hogares que tal vez están sufriendo algún tipo de enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, bendición, declaramos, Señor, sanidad, declaramos, Señor, restauración. En tu nombre, mi amado Dios, toda la honra y toda la gloria está hecho, así como tú lo deseas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, entregamos, Señor, este tiempo. Amén, amén y amén. Si puede darle un fuerte aplauso allá donde está, en su hogar, en su trabajo, en el lugar donde esté. Dele la honra y la gloria a Dios. Qué bien, mis amados, esta noche siempre noche de bendición. Espero que en la casa estén bastante bien, estén sanos, saludables, porque eso es lo que Dios necesita de nosotros, que estemos sanos y saludables para alabarle a Dios con todo nuestro corazón. Y si donde hay enfermedad, donde hay angustia, oremos para que la presencia de Dios, oremos para que el Espíritu Santo mismo dé sanidad y dé consolación a los necesitados. Amados, en esta noche quiero hablarles de aquello que Dios ha preparado en nuestras vidas, aquello que Dios nos ha dicho que cómo podemos pasar en situaciones difíciles, en situaciones de angustia, en situaciones donde tal vez nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Pero yo quiero decirte en esta noche que ahí mismo está la presencia de Dios para consolarte, para restaurarte, para derramar sanidad y levantar al caído. Yo quiero que busques tu Biblia en esta noche y te vayas al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 8 hacia adelante. Quiero hablar de una mujer, una viuda, la viuda de Sarepta, una viuda donde hace Dios muchos milagros en el tiempo de necesidad. Yo quiero que te vayas a este libro y mira lo que dice la poderosa palabra del Señor. El libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 hacia adelante. Mira lo que dice.
Vino luego a él palabra de Jehová, está hablando de Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Palabra del Señor. Amados, quiero hablarles un poco del contexto de este versículo. Israel estaba viviendo una situación difícil por el pecado que Acab y su esposa Jezabel habían introducido en el mismo pueblo de Dios. El temor de Acab había desaparecido por completo. Por eso Dios utilizó a un gran profeta para que anunciara por su desobediencia. Dios castigaría con una gran sequía, y esto afectaría tanto a pobres como a ricos de aquella nación. Quiero decirles, mis amados, por eso Dios hizo huir de este lugar a Elías para resguardarlo de la acechanza del enemigo. Le sacó al desierto donde los cuervos lo alimentaban. Estuvo mucho tiempo escondido de Jezabel y Acab porque querían matarlos. Luego Dios habla a Elías que debería marchar con otra dirección, y esa dirección era Sarepta, un lugar donde también había mucho más aún idolatría. Allí Dios le muestra a la mujer viuda que vivía en una pobreza, esperando que la muerte llegara para su hijo y para ella. Esta era una situación difícil. Cuando no hay solución, cuando no hay una luz donde podamos salir de la oscuridad en el camino que nos encontramos, muchas veces deseamos morir. La historia de Elías confirma esta certeza. Por eso en los versículos que hemos leído, mis amados, vemos que el hambre y la sequía era muy grande. Por eso Dios lo manda a Sarepta. En este acto Dios lo saca del área de la influencia del pecado de Acab y lo envía al corazón mismo de la idolatría. La ciudad de Sarepta se encontraba entre Tiro y Sidón, las 2 ciudades fuertes del imperio de Fenicia. Amados, estos versículos pueden ser muy simples para nosotros, pero la connotación bíblica oriental que trae es apasionante. La palabra indica que le mandó a ver a una viuda. El sustento habitual de una viuda en tiempos normales era toda una tragedia porque tenía grandes necesidades y apenas el sustento de poder vivir. Imagínense momentos de gran sequía. Una viuda en tiempos de sequía era la persona más eficaz del pueblo, quien sería capaz de sustentar a Elías. En Sarepta no había muchos creyentes, tampoco habría muchas viudas, y menos los que puedan sustentar a Elías. En el versículo 10, mis amados, vemos y dice: entonces él se levantó y se fue,
Mire lo que dice en el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua de un vaso, y en un vaso, para que beba. Elías nunca cuestionó la orden de Dios como hoy en día nosotros la cuestionamos. Elías nunca cuestionó el mandato de Dios, y muchas veces nosotros la cuestionamos y decimos: oh, ¿por qué yo no? O sencillamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y así sucesivamente podemos poner muchos argumentos. Solo dice que él no discutió la orden que Dios le dio, y se levantó y fue. Recordemos aquí, mis amados, las acciones que siguen a los que creen, y las bendiciones de Dios siguen a las acciones que creen. Yo quiero que tomes bien esta palabra. Las acciones siguen a los creyentes, y las bendiciones de Dios siguen a las acciones de los que creen en Dios. Amados, en el versículo 12 seguimos leyendo: y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le solicitaba sustento. El hombre de Dios que impedía que lloviera en toda la tierra. Y era contraproducente que aquella mujer le dijera: no tengo al enviado de Dios. Ahora, ¿cómo ver la voluntad de Dios? ¿Cómo sentir la misma presencia de Dios? Y muchas veces perdemos estas bendiciones solo porque no vemos con ojos espirituales, sino con estos ojos carnales. ¿Cómo se le iba a ocurrir a Dios poner ante él un hombre que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y una mujer al borde de la muerte? Y uno diría: ¿qué pasó? ¿Acaso Dios no protege a sus hijos? Uno cuestionaría: ¿qué sucede? ¿Por qué esta situación de la cual estoy pasando? ¿Es que no soy hijo de Dios? Amados, los cuestionamientos llegan, las preguntas llegan. ¿Cuándo? Cuando estamos pasando aflicciones, cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando enfermedades. Y la pregunta viene: ¿qué pasó en mi vida? ¿Es que acaso no soy hijo de Dios? ¿Es que no le doy la alabanza a Dios como Él se merece? Son preguntas que tal vez nosotros mismos podemos respondernos. Y aquí la pregunta sería: ¿es que acaso Dios no protege a sus hijos? Amados, si pensáramos esto, estaríamos viendo los asuntos espirituales con los ojos del mundo, con los ojos carnales. No estaríamos viendo a Dios como Él se merece. No estaríamos viendo a Dios con los ojos espirituales, sino estaríamos cuestionando a Dios con nuestros pensamientos carnales. La hambruna se extendía sobre la casa de Israel como una consecuencia del accionar de los líderes que adoraban a la idolatría, y en este caso a Baal, el dios de los paganos. Esta era una circunstancia sobre la cual la mujer viuda no tenía ningún control. Ella no podía hacer nada, porque todo el pueblo estaba metido en la idolatría. Pero yo quiero decirte en esta noche: Dios está bajo control sobre las situaciones más difíciles, si tú lo permites que Él gobierne tu vida. En el versículo 13, amados, de este mismo libro del capítulo 17, Primera de Reyes, dice que Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero.
de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Amados, no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Qué le estaba diciendo Elías a la viuda? A mí primero. Y en esta noche Dios te dice, a mí primero. Dios te dice, en medio de tu necesidad, en medio de tu aflicción, en medio de tu amargura, en medio de la prueba, yo soy el primero. No tengas temor, lo que te dice. Amados, el temor paraliza, el temor descontrola, el temor no permite tomar decisiones sabias, el temor te arrastra aún a la muerte, el temor te hace olvidar de que eres un hijo de Dios. Amados, el temor muchas veces puede acabar con tu vida misma. Y a la manera de no sentir temor es conocer profundamente su poder disponible y vivir confiadamente todos los días en su promesa. Esa es una de las maneras de no sentir temor, vivir confiado, estar entregado constantemente en sus promesas de Dios. Pero también Él le dice, hazme primero. Mira lo que Elías le manda, hazme primero y luego harás para tu hijo y para ti. Las circunstancias no podían ser peor. Hay una promesa de parte de Dios. Tú y tu casa serán bendecidos. Tú y tu casa serán salvos. Esa es una de las grandes promesas. Busca primero el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Ella estaba a punto de morir, la mujer viuda. Llegó el hombre de Dios a su vida y en vez de ayudarla, él la pide ayuda. Qué irónico. Ella estaba a punto de morir y llega el hombre de Dios y en vez de ayudarla, el hombre de Dios le pide ayuda. Pero amados, ahí se manifiesta la promesa de Dios. Hay un versículo, en el versículo 14 dice que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que llueva. Promesa de Dios. La bendición de Dios para tu familia, para tu vida, jamás escaseará. Habrá siempre abundancia. Mire lo que dice en el versículo 15. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces ella fue. Implica una situación cronológica. Hasta ese momento nada había cambiado en la mujer. La sequía seguía, el hambre seguía, pero ella creó en la promesa de Dios y todo le salió bien. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios al quien servimos. Ese es el Dios al quien alabamos. A partir de ese momento, mis amados, no se conformó con la sequía del mundo. No se amoldó a lo que había en la tinaja, sino que cambió la figura de su mente creyendo al enviado de Dios. Muchas veces nosotros nos acongojamos en nuestra situación y eso es natural. ¿Por qué? Porque estamos formados de carne y hueso. Cuando hay una enfermedad lo sentimos. Cuando hay una situación difícil lo sufrimos. Cuando hay pruebas lo vivimos así, pero de una manera muy difícil. Pero yo quiero decirte en esta noche que ahí está Dios, en medio de tus problemas, en medio de tus necesidades, en medio de tus aflicciones. Dios está presente y Él hará que tu llanto se vuelva en gozo. Hizo lo que Elías le había dicho.
y comieron muchos días. Mire cómo Dios puede bendecir a cada uno de nosotros. Elías le había dicho a la mujer, primero dame a mí, y luego a tu hijo, y luego comerás tú. Y hubo abundancia en la casa de esa mujer. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amados, cada vez que necesitemos comer, o cada vez que necesitaban comer, la mujer y su hijo iban a donde estaban los recipientes y allí había abundancia de bendición material para comer. Esa familia tenía diariamente sus necesidades suplidas, sin dejar de reconocer que era Dios el que les suplía día a día. Ese es el Dios. Ese es el Dios al que vivimos. Ese es el Dios con el cual compartimos nuestras vidas. Grande es Dios para sustentarnos ante las circunstancias más adversas. Ahora, hermanos, ante estas circunstancias adversas que parecen estar fuera de control, podemos citar 4 principios que pueden ser utilizados prácticamente para la vida de un creyente. Primero, poner a Dios primero por sobre todas las cosas. Poner a Dios primero en nuestras vidas. Poner a Dios primero en nuestras circunstancias difíciles. Poner a Dios ante las instrucciones de Elías. Ella puso a Dios primero y esto hizo la diferencia. Si tú pones a Dios primero, la diferencia va a estar ahí. La diferencia va a estar ahí. En medio de tu enfermedad, en medio de tu aflicción, en medio de tu necesidad, en medio de la prueba, si tú pones a Dios primero, la solución va a llegar. Quiero volver al versículo 13. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Es bueno a Dios darle lo mejor y primero. Es bueno entregarle a Dios nuestras vidas y primeramente a Él. Como estos días que no hay congregación presencial. Muchos extrañamos la conga. Solo tú lo sabes. Yo escucho todos los días comentarios más o menos como estas. ¿Cómo me gustaría estar en nuestra casa en estos tiempos? Extraño la alabanza, extraño a los hermanos. Créanme que yo también los extraño. Pero es irónico. Cuando había congre todos los días de reunión, poníamos a Dios en segundo lugar y ni siquiera nos congregábamos. ¿Por qué? Solo tú lo sabes. Pero cuando hay aflicción, cuando hay dolor, es solamente los tiempos cuando muchas veces gritamos la presencia de Dios. Y cuando estamos bien, nos olvidamos de que Él es nuestro Padre. Amados, ¿cuál sería tu reacción en lugar de la mujer viuda? Cuando alguien llega y tú tienes lo suficiente para tu familia, alguien llega y te pide, ¿cuál sería la reacción que tú tendrías? Ella podía haber dicho, yo acepto, te doy todo lo que tengo. Estoy hablando de la mujer viuda. Le diría a Elías, yo acepto, te doy todo lo que tengo. Y mi hijo, ¿qué va a comer mi hijo? Son cuestionamientos que humanamente podemos reaccionar. Esto hubiera sido normal de una madre que cuida a su hijo. Sin embargo, ella hizo
la voluntad de Dios sin dudar un instante. Amados, ahora los mandatos de Dios frecuentemente son contrarios al razonamiento humano. Pero si uno pone a Dios primero, Él no nos fallará. 2. Confiar en las promesas de Dios. La pobre mujer viuda tuvo su confianza en la promesa de Dios. Le creó a Dios porque Dios puso en su corazón. Yo te quiero decir en esta noche, mi amado, que tú confíes en Dios, confíes en las promesas de Dios. En Números capítulo 23, versículo 19, si leemos, nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Amados, la promesa de Dios está ahí. Dios no ha dejado de cumplir sus promesas. Esta mujer tuvo que dar un paso adelante, tener confianza para que la promesa se haga realidad en su vida. Y yo te invito a que tú también des un paso adelante, un paso de fe, para que la promesa de Dios se manifieste en tu vida. La decisión está en ti. En el punto 3, obedecer a Dios. Obedecer a Dios por sobre todas las cosas. La mujer tuvo y necesitó poner su creencia en acción en la promesa de Dios, como está escrito en el versículo 15 más atrás. Poner en acción que es algo bien importante en la vida de un cristiano. Practicar lo que su palabra nos enseña. Practicar. Cuán grande es nuestro Dios. Ella dio la comida de un día, imagínense. Ella dio su comida de un día y Dios le dio de comer por mucho tiempo. Elías se le acercó, le pidió comida. La mujer le dio esa comida que solamente tenía para un día, pero Dios le bendijo, una comida que abundaría por muchos días. 4. Ser constantes en creer en Dios. Ser constantes, no solamente emoción. Muchas veces nos emocionamos momentáneamente, aleluya, gloria a Dios, qué lindo que alaba a Dios, pero pasa el tiempo, nos olvidamos de esa alabanza. Pasa el tiempo, viene la aflicción, vienen las pruebas, muchas veces nos olvidamos. La mujer y su hijo todos los días despertaban y le daban gracias a Dios por sus necesidades suplidas. E iban donde estaba la tinaja y la vasija, que el día anterior estaba vacía, y las volvían a ver llenas. Eso es lo que Dios puede hacer, llenar tu vasija vacía, llenar tu vasija donde hay problemas, donde hay necesidades, llenar de gozo y de paz. Dios puede llenar tu tinaja, puede cambiar tu tinaja. Puede convertir tu llanto en gozo. Creo que veamos Salmos 27:1. Y este es un lindo salmo que el salmista David lo decía. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué puede hacernos, amados, el enemigo? Solamente atacarnos, destrozarnos en esta carne. Pero nosotros tenemos una corona que nos está esperando allá en los cielos. Por eso, las palabras sabias que debemos pronunciar todos los días en nuestras vidas o en nuestra vida es y decir: Jehová es mi luz y mi salvación.
¿De quién he de temer? Jehová es fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? De nada. En Isaías capítulo 12 también podemos leer: He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. ¡Ay, qué linda promesa! He aquí, mire lo que dice el profeta Isaías. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Está hablando de asegurarse en las manos de Dios. Está hablando de entregarse, de entregar su vida entera a las manos de Dios. Y si Dios con nosotros, no hay nada que nos pueda hacer daño. Ese es nuestro Dios, quien desea cuidarnos, protegernos y darnos todas las cosas siempre abundantemente. Hebreos 13:6, mira lo que dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre siempre te va a querer hacer daño. Aunque estés bien, aunque estés mal, el hombre siempre te va a querer hacer daño. Pero aquí hay una promesa: vivir confiadamente en el Señor, el ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amados, la abundancia de Dios no depende de las circunstancias de este mundo. Todo lo contrario, la palabra manifiesta que no nos conformemos con este mundo y que si renovamos nuestra mente, comprobaremos cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Voy terminando. Salmos 23:4. Mira lo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No hay circunstancias ni valle de muerte. No pueden contra el Padre Celestial. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro aliento. Él es nuestra fuerza. Él desea para nosotros lo mejor. Y lo que pretende es que vivamos nosotros bendecidos. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que nosotros confiamos y alabamos todos los días de nuestras vidas. Amados, es tiempo de que podamos entregarnos a Dios y vivir confiadamente en su presencia. Estos tiempos en los cuales estamos viviendo tiempos de aflicciones. Uno no sabe cuándo nos puede caer a nosotros. Estoy hablando de esta pandemia. Amados, es tiempo donde nosotros podamos vivir confiados en Dios y entregarnos todos los días de nuestras vidas a Dios. Porque esto de la pandemia te llega y te llegó. Cuídense, mis amados, guárdense, protéjanse, no sean descuidados. No solamente piensen en ustedes, piensen en la familia, piensen en el esposo, en la esposa, piensen en los hijos. Quiero decirles, mis amados, que nos cuidemos. Quienes hemos pasado esta situación tan difícil, sabemos de lo que se trata. Solamente por la providencia y la voluntad de Dios, quienes hemos salido de esta situación, estamos bien. Gracias, porque hemos confiado en un Dios que restaura, en un Dios que sana, en un Dios que nos puede sacar de los momentos tan difíciles, en un Dios que puede derramar sanidad en tu vida misma. Yo quiero decirte, mi amado, tal vez hay aflicción en la casa, tal vez hay aflicción en el hogar, tal vez aún hay enfermedad.
Yo quiero decirte en esta noche que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Son tiempos donde tenemos que entregarnos a Dios completamente. Son tiempos difíciles donde estamos pasando, pero busquemos la presencia del Señor. No solamente cuando estamos bien, sino cuando estamos también en esta situación. Le entreguemos a Dios lo mejor en nuestras vidas. Como esta mujer, la viuda de Sarepta, tuvo que dar un paso de fe y confiar en Dios. Ella no tenía nada. Ella estaba esperando solamente su muerte. Por eso le dijo al profeta Elías que solamente tenían para un solo día de comer. Ella iba a comer con su hijo y esperar la muerte. Pero llegó la presencia de Dios misma a ese hogar y tuvo por abundancia. Yo quiero decirte en esta noche que tú también esperes la presencia de Dios. Clama su presencia. Clama, pide su presencia. Todos los días, dile: Señor, quiero que tú estés en mi hogar. Padre, gobierna mi vida. Padre, gobierna mi vida. Gobierna mi familia. Y Dios hará su voluntad en ti. Yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas: Señor, aquí estoy. Padre, quiero entregarme a ti. Padre, quiero entregarme a ti en alma, cuerpo y espíritu. Padre, quiero dar este paso de fe para que tú, Señor, puedas estar en nosotros. Padre, que tu presencia nunca salga de nuestros hogares, que tu presencia nunca se aleje de nuestras vidas. Señor, que tú siempre estés en medio de nuestras aflicciones. Padre, que tú siempre estés en medio de nuestra enfermedad. Padre, que tú siempre estés en medio de nuestros problemas. Padre, creemos que tú puedes levantar al herido, al enfermo, Señor. Tú puedes derramar sanidad sobre cada hogar, sobre cada vida, Dios. Y tú puedes levantar y dar al necesitado. Padre, creemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En esta noche proclamamos bendición, sanidad, restauración en cada hogar. Dios te bendiga, mi amado, y no te olvides. Dale las gracias a Dios todos los días, porque tienes un día más de vida, porque tienes abundancia para comer, porque el pan en tu mesa nunca ha faltado. Dale las gracias. Y si estás bien de salud, dale las gracias a Dios. Y si estás mal de salud, tal vez pasando esta situación difícil de la pandemia, clama a Dios y pídele sanidad. Y Dios hará contigo, cambiará en tu vida y cambiará tu forma de pensar. Y dirás: primero Dios y siempre Dios. Que Dios te bendiga, mi amado, y estaremos en otra oportunidad. Bendiciones.